Hola, hola. Esta grabación se la estoy haciendo para completar la clase presencial que no tuvimos. Y en la última clase no nos dio tiempo de hablar completamente del positivismo histórico, ¿ok? Estuvimos hablando del positivismo, de algunas nociones, em, digamos, ideológicas que ha tenido su influencia, pero no hablamos específicamente de lo que es el positivismo histórico como tal, o por lo menos sus rasgos más importantes. Entonces, fíjense, cuando hablamos de teoría de la historia, tenemos que hablar de historiografía, porque la historiografía, que es lo que se ha escrito de la historia, es la que nos va a dar cuenta o la que va a mostrar cómo se aplicaban esas teorías de la historia, cómo se vivían, cómo se trabajaban esas teorías de la historia, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco del positivismo histórico, un poco, porque ya hablamos una primera parte, pero para eso primero tenemos que ir atrás un poco al historicismo, que era, digamos, la historia que se hacía en el siglo XVIII, la historia más ilustrada, ¿ok? Siglos XVII, XVIII, eh, es la historia que tiene aquellos valores caballerescos, ¿sí? Sin embargo, esa historia eh, que además se hacía, cuando hablamos de historia, estamos hablando de historia en términos profesionales, ¿ok? De dedicarse a escribir la historia de, ¿no? No de contar la historia de por contarla, ¿no? Sino dedicarse a hacer la historia de. ¿Qué se hacía más que todo en Francia, en Escocia, en Italia, en Alemania? Principalmente eran los países o son los países que tradicionalmente se han dedicado a hacer la historia profesional y después se ha extendido a los demás países, ¿no? Y a otros espacios geográficos. Entonces, esa historia que puede ser del siglo XVII, del siglo XVIII, también versaba sobre leyes, comercio, moral, costumbres, además de ser la historia de guerra y de política. Un caso o un ejemplo son los ensayos de moral de Voltaire, que se llamaron los ensayos sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, de 1756, ¿ok? Que es del siglo XVIII. Y también había historia del arte, la literatura, la música, un poco de la producción cultural, aunque ya sabemos que la producción cultural en estos términos siempre ha sido de un grupo social, no de todos los grupos sociales, ¿ok? Y obviamente se hacía bajo ese sistema de influencias caballeresco, como ya les había dicho. Otro ejemplo es la decadencia del Imperio Romano de Edward Gibbon, que también hace una narración de estos procesos culturales, pero dentro de una historia política, ¿ok? Y este, lo que Peter Burke ha llamado la revolución copernicana de la historia, que siempre está vinculada a Rank, lo que hace a Leopold von Rank, estuvimos hablando un poco de él en la clase presencial, es de nuevo eliminar todas estas eh, formas de hacer historia cultural que ya habíamos tenido, del arte, de la literatura, de la música, de las leyes, del comercio, de las costumbres que venía de ese siglo XVIII, de ese siglo ilustrado, ¿ok? Con Voltaire, con Gibbon. Y Peter Burke dice que vuelve a marginar la historia cultural, ¿ok? Que se hacía durante ese siglo XVIII. Entonces, ¿qué pasa? Este, Leopold von Rank, que vamos a hablar un poco de él ahora para hablar del positivismo, o sea, estamos saliendo del historicismo para empezar a hablar del positivismo. Él también se ocupó un poco de la historia cultural, porque él habló de la reforma, de la contrarreforma, admitía la historia de las sociedades, y dentro de la historia de las sociedades, la historia del arte, que también en esa época está muy en boga, de la literatura, incluso de la ciencia, ¿ok? Rank como tal, Leopold von Rank, no se limitaba solamente a la historia política, ¿ok? Sino que por una parte, y eso es lo que lo hace vincularse con el positivismo, se dedicó a darle mucha importancia a las fuentes de archivo, ¿sí? Como fuente única de verdad. Ya cuando se establece esto de la verdad, ya tiene un sentido científico, ¿ok?
Muy bien, esto ya es durante el siglo XIX, como vimos, es el mismo siglo en el que se va creando o se va conformando el positivismo como una teoría de conocimiento, se crea un ambiente científico en esa época y de nuevo, como dice Peter Burke, se vuelve a marginar la historia cultural y la historia política es la forma de hacer historia profesionalmente. Entonces, todo aquello que no era político va a quedar excluido de esa nueva forma profesional de hacer historia, ¿sí? Fíjense que estoy hablando de profesional porque nosotros nos estamos formando profesionalmente en historia, ¿sí? Y tenemos que hacer una distinción entre la historia que es profesional y la historia que no es profesional. ¿Por qué? Bueno, porque primero estamos en un espacio de formación y en segundo lugar porque no toda historia sigue los parámetros de construcción profesional. Todo el mundo puede contar historias, pero los que se han formado en historia pueden seguir los parámetros profesionales y los que no, lo pueden hacer también, pero no van a seguir los parámetros profesionales, incluso pueden caer en algunas imprecisiones, precisamente por no utilizar el método histórico, ¿no? Eso desde esta época hasta hoy en día. Bueno, vamos a hablar directamente entonces de Rank. Rank, en un principio, que era lo que yo les decía en clase, y ustedes me decían, no, Karin, pero es positivista. Bueno, él perteneció a la corriente del historicismo alemán, de allí venía, era su formación, era su tiempo histórico. En ese tiempo histórico es donde se hacía esa historia historicista, ¿de qué? De batallas, de guerra, de política, pero también que incluía un poco de la historia de la cultura, pero que tenía estos valores caballerescos y esta cosa de exaltar a las naciones, ¿no? De la que ya hablamos en clase. ¿Por qué? Porque se estaban construyendo los estados nacionales, ¿ok? Entonces, digamos, lo significativo de Rank para la historia como oficio es que él le dio forma a la profesión histórica, acá lo tenemos, tal y como surgió en Europa en ese siglo XIX, ¿sí? Él le da su método, que es la investigación de archivo y la crítica de las fuentes, es lo que contribuye incluso hasta hoy en día en la forma de hacer historia profesional, ¿ok? Entonces, este apego a la fuente escrita es su método, ¿sí? Y él enseñaba su método, ¿ok? Entonces, él tuvo muchos historiadores que trabajaron a su cargo en sus seminarios, en su forma de hacer historia era a través de los seminarios, y desarrolló un método histórico, ¿ok? Em, una de las cosas principales que se le atribuye a Rank es esta frase, ¿sí? Que en realidad en español significa como fueron las cosas en realidad, ¿ok? No hablo alemán, entonces no sé pronunciar Weis, Eintlix, Wixen, y no sé cómo se pronuncia, pero en realidad en español significa mostrar las cosas como fueron en realidad basado en esas fuentes primarias, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que está basado en las fuentes primarias, no ofrece ninguna interpretación eh, subjetiva, ¿sí? Ninguna interpretación subjetiva que se pueda hacer sobre las fuentes. Es simplemente decir las cosas tal y como fueron en realidad, y esta frase la vamos a ver a lo largo de esta clase, porque así es como debería hacerse la historia. Ese es su método, ¿ok? Rank, aunque hace un método, no hace una teoría como tal, porque su método, a pesar de que tiene influencia hasta hoy en día, y no se enmarca dentro de una teoría específica, ¿ok? ¿Qué pasa? Por la época y por la forma de que se consolidaron, que se consolidó el positivismo y la construcción de conocimiento, y hacer historia se considera construcción de conocimiento, por todo esto se dice que von Rank es positivista, ¿ok? Pero él nunca dijo en ningún escrito, bueno, vamos a hacer historia positivista, ¿me explico? ¿Sí? Por eso es que yo les decía que Rank es más historicista que positivista, para los que me pusieron cara así de que no, él es positivista. Bueno, es por esta razón, ¿sí?
Otra de las cosas es que Rank no tenía una intención de hacer historia universal como tal, ¿ok? Su obra completa, la obra completa de Rank, se publicó en 54 libros, ¿no? 54 volúmenes. Y bueno, habla de la historia de Prusia, de Inglaterra y de los papas, generalmente de la institución católica. Era el motivo de su historia, de su forma de hacer historia. ¿Ok? Él enseñaba historia con el método de los seminarios, es decir, el conocimiento se va construyendo en la medida que vamos investigando y que vamos desarrollando la narrativa histórica. ¿Ok? Y bajo esto, él, digamos, eh, dicen los historiadores, que adoctrinaba a todos los historiadores que trabajaban con él. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que tiene un método y de que tiene todas estas características, no se propuso nunca hacer una historia universal. ¿Ok? Su primer libro, que es Historia de los Pueblos Latinos y Germánicos, ¿verdad? Ahí hace una especie de compilación súper amplia de fuentes históricas. Y estas fuentes históricas y esta forma de hacer historia era novedosa para la época, pero se mantiene hasta hoy en día, ¿sí? Eh, Porque utilizó como fuente memorias, diarios, cartas, expedientes diplomáticos, testimonios de primera mano. Incluso tuvo que hacer un apéndice donde escribe sus métodos, ¿sí? Y ahí es donde empieza el método rankiano de la historia. Bueno, utilizar las fuentes y que las fuentes me digan cómo fueron las cosas tal cual, ¿sí? Después escribió su famoso libro Historia de los Papas, que es por el que más se le conoce porque es un extraordinario compendio de la historia de todos los papas hasta su época, ¿ok? Sin embargo, aunque hizo esta historia de los pontífices, no se propuso hacer una historia universal, ¿ok? Entonces ahí discorda un poco de lo que sería el método positivista, porque no estaría haciendo una cosa como para crear leyes universales ni formas universales de hacer historia, aunque su método todavía tiene influencia hoy en día, aunque, como les dije en clase, en rigor histórico ya no funciona, ¿no? Porque hoy en día no agarramos una carta antigua como fuente, la leemos y decimos que la historia fue tal cual como esa carta, ¿no? Hoy en día hacemos una crítica interna, una crítica externa y la contextualizamos y hacemos estudios, investigaciones alrededor de el contexto donde se produjo esa carta, donde fue escrita esa carta, ¿ok? Entonces, bueno, eso es un poco la historia de Rank en cuanto a sus formas de hacer historia, ¿sí? Sin embargo, por supuesto, tuvo críticas. La historia es un ambiente donde hay muchas críticas al trabajo de los otros, sobre todo cuando no cumplen las expectativas de cumplir con los métodos, de cumplir con las teorías, ¿ok? Y aunque Rank siguió influyendo hasta mediados del siglo XX en Europa, pero en América siguió influyendo un poco más, ¿ok? Hoy ya sus ideas, como les decía, están fuera de rigor, se consideran anticuadas, no creíbles, ¿ok? Y Carr, que Edward Carr, que es un historiador también muy connotado porque él sí escribió de cómo se debe hacer historia, qué es la historia y todo lo demás. Él se opuso a las ideas de Rank. Para Carr eran ingenuas, eran anticuadas, aburridas, ¿ok? Y afirmó que los historiadores no se pueden limitar a relatar hechos históricos, ¿ok? Sino que los historiadores eligen los hechos históricos por algunas razones, incluso que tienen que ver con subjetividades. Bien, con subjetividades me quiero referir a gustos, historia de vida. Generalmente hacemos historia de lo que nos parece que debemos hacer historia y no una historia, digamos, que tenga una finalidad
X definida, institucional, a menos que estemos trabajando para eso. Pero cuando hacemos historias genuinamente desde el punto de vista profesional, generalmente son historias que tienen que ver con nuestra subjetividad, con temas que nos apasionan, que nos gustan o que nos generan curiosidad. ¿Ok? Fernand Braudel, que es de la Escuela de los Anales, que ya vamos a hablar un poco de ello, ellos se basaban en la historia problema y siempre estuvo en contra de esto, de esta frase tan emblemática de Rank de contar la historia tal como sucedió, ¿sí? Y bueno, Walter Benjamin, que es un filósofo que escribió mucho sobre historia, su genialidad le da licencia para decir muchas cosas, porque fue un pensador muy influyente, muy importante, y que aún hoy en día tiene influencia desde sus puntos de vista. Decía que Rank era el narcótico más fuerte del siglo XIX, claro, porque es que tuvo demasiada influencia su método en las formas de hacer historia, ¿ok? Muy bien, esto era un poco el comentario que quería hacerles de Rank, pero ahora quiero hablarles de un poco las publicaciones del siglo XIX que fueron enfocadas de historia profesional en esta forma de hacer historia, mostrándoles cosas como son y desde el punto de vista positivista, ¿ok? Tenemos esta Historische Seinkrieg, que fue alemana, se llamaba revista histórica. Tenemos la Revue Historique de Francia también. Y la English Historical Review, que fue hecha en Inglaterra. Eran tres publicaciones periódicas, profesionales, es lo que son los antecedentes de lo que conocemos hoy como nuestras revistas académicas, científicas, donde se publican artículos arbitrados, ¿ok? Y estos eran los espacios donde los historiadores mostraban sus formas de hacer historia. Estaba basada en los acontecimientos políticos principalmente. Fuera de los acontecimientos políticos, la historia profesional en esta época, durante todo el siglo XIX, no tenía cabida, ¿sí? Todo el siglo XIX, estamos hablando hasta 1899, hasta 1900, ¿ok? Bueno, esa fue la forma de hacer historia, el contexto en el que vivió Rank también, y bueno, por supuesto, todos se tenían, si querían hacer historia profesional, tenían que ajustarse a los parámetros de la historia profesional, ¿sí? ¿Ok? También hubo algunos historiadores positivistas franceses que tuvieron gran influencia, sobre todo en la Escuela de los Anales, que después vamos a ver, como fueron Charles Signoble y Charles Langlois, ¿sí? Ellos fueron los profesores de los creadores de Anales, ¿ok? Y ellos tenían un libro que se llamaba Introducción a los Estudios Históricos. En esta obra de 1897 se puede ver cómo se hacía historia positivista, ahora sí, o sea, basada en la forma de mostrar los hechos tal y como fueron, ¿ok? Basado en fuentes escritas, en documentos, sobre todo fuentes escritas, originales y con poca interpretación y además en el marco de la historia política, ¿ok? Lo que estaba fuera de estos parámetros era, no eran considerados historias profesionales, ¿ok? Entonces, ¿cuáles eran los parámetros de esa historia positivista, de esa historia que se hacía durante el siglo XIX y que se enseña? Primero, que fuese historia enmarcada en los hechos políticos y, por supuesto, bélicos y todos los conflictos territoriales y todo lo que tenía que ver con los sistemas de poder en el mundo, ¿ok? Segundo, que tuviesen una base en fuentes escritas, ¿ok? En fuentes documentales, ¿sí? Ese era el segundo tópico. Y en tercer lugar, que tuviesen rigor profesional en el sentido de que fuese reconocido en los espacios profesionales como las revistas de las que les hablé, en las escuelas de historia,
en los espacios de formación profesional en historia, ¿no? Entonces, estas eran como las bases de esa historia positivista, ¿ok? Está en este libro lo pueden descargar también por internet, está por allí, ¿sí? Y bueno, aunque existía esto de lo que estamos hablando aquí antes, la historia de los acontecimientos políticos basada en fuentes documentales que tuviese rigor profesional, aunque existía todo eso, habían voces de disenso, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los historiadores están prestos para esto. Uno de los historiadores más famosos es Michel, que hace lo que luego se llamaría la historia desde abajo. En esta época no se llama historia desde abajo, con ese nombre lo conocemos hoy en día, que es la historia de los que no tenían voz, de los vencidos, de la gente, digamos, cotidiana, del común, del día a día, ese es el tipo de historia que hace Jules Michel, ¿ok? Otro de los grandes disidentes es Jacob Burckhardt, que aborda la historia del Estado, la religión, pero incluye la cultura, ¿sí? Entonces se dice que es una voz de disidencia porque al incluir el elemento cultural está rompiendo con los parámetros de la historia de la época, ¿ok? Fuster Coulanges también hace una obra que se llama La ciudad antigua, y ahí hay una historia que es fuera de lo político y tiene que ver con la familia, la moral y la religión. ¿Ok? Entonces, estas son las voces de disenso de los historiadores franceses. Pero hay otras voces de disenso, ya vimos algunas de ellas, que, por ejemplo, Marx, que asegura que el cambio histórico se basa en las estructuras económicas y sociales, es una voz de disenso contra el positivismo, ¿ok? Completamente en contra de la historia que se estaba haciendo en ese momento. Bueno, ustedes lo leyeron en la ideología alemana, el fragmento que leímos sobre historia y en los textos que estuvimos revisando en la clase anterior. ¿Okay? Cunningham y Rogers, que son británicos, Hauser C. y Paul, que son franceses, Paul Montox, que son franceses y también se dedicaban a la historia económica y social, sobre todo a los cambios económicos, ¿no? No todos eran historiadores, pero sí entendían que la economía se movía a través de un proceso histórico y tenían que recurrir a esa historia, ¿no? Entonces hablaban un poco más de las condiciones materiales de vida. Todo esto en el mismo contexto de rank. ¿Bien? Muy bien. Fíjense que en esta época justamente Comte, Spencer, Durkheim, que eran los fundadores de la sociología, porque se consideraba que la sociología era específicamente la ciencia por excelencia de la sociedad y recuerden que esta primera sociología cumple con todos los parámetros positivistas, con la ley de los tres estadios, ¿ok? Además cumple con todo este contexto en el que se están formando los estados nacionales, que es teleológica, recuerdan que habíamos visto eso, que tiene un fin, ¿ok? Que tiene unas leyes universales de comportamiento, que entiende a la sociedad como un organismo vivo, ¿sí? Y que además de que es un organismo vivo, es único, ¿sí? Y que todo lo que se haga de las sociedades, incluida la historia, tenía que seguir como todos estos parámetros que son positivistas, ¿ok? Porque era la forma de hacer conocimiento en esa época, eso ya habíamos hablado. Entonces, estos tres señores, Comte, Spencer y Durkheim, ellos se burlaban de la historia política. Fíjense ustedes lo paradójico que es esto. Ellos plantean la forma de conocimiento y la historia que se marca en su forma de hacer conocimiento, ellos la disminuían. La disminuían y decían que era menos que ciencia, por supuesto, porque no era sociología. ¿Ok? Bueno, esta es la toxicidad de estos espacios de saber. Fíjense,
Un libro que yo les recomiendo que ustedes lean, se lee muy rápido, es el libro de Peter Burke, Peter Burke, La Revolución Historiográfica Francesa, ¿sí? Esta es una cita del primer capítulo donde él explica esta parte de cómo los positivistas se burlaban de la historia que se considera positivista, ¿entienden? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces repetimos un discurso que hemos escuchado y no leemos a los autores. Y entonces tenemos una idea muy distorsionada de lo que es el positivismo como tal. Entonces pensamos que Kant y que la sociología y que todo esto les dio el parámetro a las ciencias sociales y no fue así. Por lo menos en la historia no siempre funcionó así. La historia como espacio de conocimiento, y vuelvo a reiterar, cuando se hace desde el punto de vista profesional, es decir, cuando vamos a una escuela y nos formamos como historiadores o cuando, por ejemplo, en este caso hacemos un posgrado en historiadores, es completamente diferente y es una forma de construir conocimiento que hay que entender y que hay que saber cómo se hace. No es que cualquiera lo va a hacer sin pasar por la formación previa, ¿no? Por eso es que muchas veces se entiende que lo que está fuera de la historia profesional son narrativas, son cuentos, porque no tienen el rigor histórico. ¿Se entiende? Entonces vamos a leer un poco lo que reseña Peter Burke sobre esta etapa de creación de conocimiento en Francia y en Alemania, que son los centros del conocimiento en esta época, ¿no? Los fundadores de la nueva disciplina, que era la sociología, expresaban análogas concepciones. Auguste Comte, por ejemplo, se burlaba de lo que llamaba los menudos detalles infantiles estudiados por la irracionalidad, por la irracional curiosidad de ciegos compiladores e inútiles anécdotas. ¿Ok? Fíjense el concepto que tenía de la historia Comte, que es el padre del positivismo. Y él abogaba por lo que se llamaba, según una famosa frase del mismo, la historia sin nombres. Para él tenía que ser una gran historia de procesos que cumpliera con todo esto, ¿sí? Con la ley de los tres estadios y con todo lo que planteó en el discurso del espíritu positivo. Ok. Herbert Spencer, por su parte, se quejaba de que las biografías monarcas, de las biografías monarcas. ¿Por qué? Porque sus hijos, decía él, nuestros hijos no aprenden otra cosa, no arrojan ninguna luz sobre la ciencia de la sociedad. ¿Ok? Entonces, fíjense en este concepto, ¿no? No es ciencia, no es un conocimiento apropiado, según Spencer, que es otro de los grandes exponentes del positivismo, ¿sí? Y Durkheim, que se considera el padre de la sociología, porque ellos entienden las grandes estructuras, ¿no? Son los padres del estructuralismo, de esta forma de ver la realidad dentro del marco de una gran estructura. Entonces, Durkheim desechaba los hechos particulares, ¿ok? Por considerarlo como manifestaciones superficiales de lo aparente antes que la verdadera historia de una noción dada, ¿ok? O sea, para ellos, estas historias particulares, estas historias que no se enmarcan dentro de esos grandes parámetros, no eran historias, no eran ciencia, no eran verdad y no estaban bien, no eran parte del conocimiento histórico, ¿ok? Entonces, bueno, esto es un poco digamos, la forma que se tenía de ver la historia en este momento, ¿sí? ¿Ok? Em, allí vamos a ver, después vamos a volver a este concepto del estructuralismo de los fundadores de la sociología, porque esto nos va a explicar buena parte de análisis también. Vamos a ver cómo comienza esa historia de los análisis, ¿ok? Entonces, 1900 es un año clave. ¿Por qué? Porque comienzan esos cuestionamientos a esa historia política grande, estructural, de las grandes batallas, de los grandes hechos, ¿ok?
Vamos a ver algunas cosas que se estaban haciendo sobre historia que empiezan a romper un poco con esa hegemonía de la historia política, ¿sí? Fíjense, en Alemania, Lamprecht, Karl Lamprecht, hablaba de que la historia y la cultura económica era la historia del pueblo. Empieza a introducir conceptos que están totalmente contra de ese estructuralismo positivista y de toda esa forma de hacer historia, ¿no? En los Estados Unidos, Frederick Jackson Turner también rompía con los acontecimientos políticos y James Harvey Robinson iniciaba con el movimiento de la nueva historia, ¿sí? Estuvimos hablando un poco o viendo esto un poco cuando leímos el primer capítulo del libro de formas de hacer historia, ¿no? Donde se hablaba de la historia vieja y de la historia nueva. Es en 1900 donde se da esta ruptura con esa historia vieja basada en los parámetros exclusivamente políticos y del poder y se empieza a voltear la mirada para otros aspectos, ¿ok? O se vuelve un poco a lo que se hacía antes con el historicismo. Bien. Y con esta nueva historia, Robinson es uno de los primeros que aboga por la interdisciplinaridad, ¿sí? ¿Ok? Bien, en Francia la historia siempre ha sido objeto de arduo debate. Por eso es que la escuela francesa tiene tanta influencia en la forma de conocer en América, todavía hoy en día. Bien, todos los que nos hemos formado en historia tenemos gran influencia de la historia que se hacía en Francia, ¿sí? En Francia estaba Comte con el positivismo, la sociología, y en Francia es donde nace también la escuela de los anales, como una forma de oponerse a estas historias más nacionales, ¿ok? Muy bien, entonces, Gabriel Monod, ¿verdad? Que combinaba esa historia científica alemana, positivista, de la que venimos hablando, rankiana. Él combinaba esto, pero también al mismo tiempo admiraba a Michelet, incluso le hizo la biografía, ¿sí? Y Ernest Lavis eh, fue un ejemplo también de que no todos los historiadores positivistas, aunque eran positivistas, se dedicaban a la guerra y a la política. Y esto es muy común en historia. Ustedes van a ver que los procesos, los hechos, las personas y la forma de actuar no son o todos de una forma o todos de otra forma, ¿sí? Para ponerlo, por ejemplo, en términos de Marx, los modos de producción pueden convivir en pueden convivir en tiempo y espacio siendo diferentes modos de producción. Ustedes van a ver que los historiadores positivistas no eran del todo positivistas, que siempre había como otras cosas que incluían allí, y que cuando interpretamos los hechos nos vamos a ver que no, la historia no es maniquea, no es todo o nada, no es todo bueno, no es todo malo, ¿no? Sino que siempre hay matices que se interlazan y eso es muy importante en las formas de hacer historia para no caer en esas interpretaciones maniqueas de la historia que son terribles para entender la realidad, porque entonces no nos dejan ver las cosas con perspectiva. Bien. Entonces van a entrar dos grandes historiadores como François Simian y Charles Seigneur, que ambos eran positivistas, ¿ok? Y ellos también fueron criticados, porque estos sí eran súper positivistas, por los nuevos historiadores, ¿ok? Y estos nuevos historiadores, ¿quiénes eran? Los que van a fundar Anales, ¿ok? Una revista también francesa, que era la revista de síntesis histórica, así se llamaba, que fue justamente fundada en el año de 1900 por Henry Berg. Y allí se alentaba a los historiadores a colaborar con otras disciplinas, en especial y en principio con la psicología y la sociología. ¿Por qué? Porque los historiadores, desde siempre, cuando empezamos a estudiar los hechos históricos, nos damos cuenta, primero, que la historia por sí sola no es suficiente para estudiar todos los hechos. Y en segundo lugar, que los seres humanos tenemos dos dimensiones, ¿no? Una psique, que es la parte individual, y también tenemos una dimensión social, que es la que nos da el contexto. Entonces, la psicología y la sociología son fundamentales
en la revisión de los procesos históricos particulares de la historia de las personas y de los pueblos, que son, digamos, conceptos que empiezan a introducirse en esta época. ¿Ok? Antes de esta época, son pocas las obras que había enfocadas, ¿no? En esto. Entonces, habían dos personajes que escribían para esta revista de síntesis histórica, que eran Lucien Febvre y Marc Bloch, que son los fundadores de la Escuela de los Anales. ¿Ok? Pero en 1900 ellos eran estudiantes apenas. ¿Ok? Estaban empezando a formarse y ellos se formaron con toda esta historiografía de la que les acabo de hablar, con todos esos conceptos em, de los que estamos tratando hoy. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces acá. Y ahora sí vamos a hablar específicamente de la Escuela de los Anales. ¿Bien? La Escuela de los Anales se divide en varias etapas. Vamos a hablar primero de el primer título que se le dio a la revista, que fue Anales de Historia Económica y Social. Por supuesto, yo les coloco aquí el nombre en francés porque ese es el título con el que se conoce en todo el mundo. Bien, esto fue una publicación también histórica, en rigor profesional para historiadores profesionales, donde se empieza a publicar una historia diferente a la que les acabo de describir. Una historia diferente a esas que estaban enmarcadas en el positivismo, en el estructuralismo, y una historia que también rompe un poco con la tradición rankiana. ¿Ok? Vamos a ver por qué. No es que ellos no utilicen la fuente, sino que el tratamiento de la fuente se empieza a hacer de otra forma, ¿no? Empezamos a ver la fuente, obviamente como fuente, pero también en su contexto histórico. Ya no es simplemente decir las cosas como en realidad fueron, como decía Rank, sino que empieza a darse la interpretación subjetiva. Se acepta la subjetividad dentro de la historia como una parte inherente de la historia. Hoy en día para nosotros eso es natural, pero antes no era así. Siempre que escribimos historia, que hacemos historia, nuestra subjetividad carga todo nuestro discurso histórico. Entonces, en esta etapa de análisis empieza a surgir esa nueva forma de hacer historia, tomando en cuenta otros elementos, las subjetividades en cuanto a la interpretación de las fuentes, y nos empezamos a salir de esas grandes estructuras enmarcadas por el positivismo, por el estructuralismo de la sociología, ese estructuralismo incipiente, porque después se configura un estructuralismo más robusto y más influyente, y lo vamos a ver que incluso influye sobre análisis. Y además de todo esto, es una historia em, que se basa en nuevas fuentes y se basa también en todo lo que tiene que ver con eh, cambiarle el foco a la mirada, ¿ok? A la historia como se venía haciendo según esas estructuras. Y aunque se venía ya trabajando un poco en esto de pedirle auxilio a la psicología y a la sociología, también es una historia que se basa en la interdisciplinaridad, porque entonces entendemos que hay otros espacios de saber que le sirven a la historia. Además, esta publicación de Anales también surge un poco eh, en en este confrontamiento que había entre la forma de hacer historia de los franceses y la forma de hacer historia de los alemanes. Recordemos que tenemos un contexto histórico previo, ¿no? En 1870 aproximadamente están en la guerra, existe la guerra franco-prusiana. Alemania está luchando por ganarse un poder político en Europa y en el mundo, y en esta guerra Francia pierde mucho. Después, estos mismos conflictos vamos a ver que se repiten en la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta primera etapa de análisis, vamos a ver que ellos comienzan a publicar en 1929, ¿sí? Todos estos conflictos contextuales van a verse reflejados aquí. Ellos están haciendo, además, tratando de salvar la forma de hacer conocimiento de historia francés y de imponerse también, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en todo este contexto se desarrollan ellos
y desarrollan una forma de hacer historia que se hizo completamente influyente en todo el mundo. ¿Ok? Entonces tenemos dos grandes historiadores, Max Bloch y Lucien Febvre, ¿ok? Que ellos fueron los que propusieron hacer la historia problema. Esa historia problema de la que vimos que Braudel eh, pertenecía también cuando hace la crítica a Rank, ¿sí? Lo vimos aquí hace poco en la parte anterior del video. Y esta es una historia que se plantea un por qué y un cómo. No se planteaba esto en la historia rankiana, ¿sí? No es cronológica. La historia positivista tiende a ser cronológica, viene de un pasado caótico, va para un futuro maravilloso, ¿ok? Se aparta de esos parámetros clásicos del positivismo. Esos parámetros clásicos del positivismo, ellos los recibieron en formación, ¿ok? Porque los profesores de ellos fueron Segnoux y Langlois, ¿ok? Que escribieron el libro que les comenté, donde se establecen todos los parámetros de la historia positivista, que es la introducción a los estudios históricos, ¿ok? Donde se plantea ese método rankiano, pero aquí sí aplicado a las formas de hacer historia. Este sí es un libro de teoría de la historia, el de introducción a los estudios históricos, donde se hablaba de que el documento tiene la verdad absoluta y única y habla por sí solo, ¿ok? Ahora, acá, hay otra cosa. Más allá de verificar los datos que hay en ese documento y dar fe de que es una verdad, sin cuestionar nada más, ahora no. Ahora hay un cuestionamiento, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué y cómo? ¿Ok? Responder estas dos cuestiones es basarnos en esa historia problema de la que nos hablaban Febvre y Bloch, ¿ok? Muy bien. La revista, como ya les había comentado, empieza a publicar en 1929. Tiene una primera etapa y se propone, su propuesta es unificar a la historia dentro de las ciencias sociales, pero poner a la historia en el centro del movimiento, ¿ok? Es decir, a partir de aquí es donde empieza esa interpretación que es un poco, eh, yo no sé cómo decirlo, será egocentrista o etnocentrista o histórico-centrista, de que la historia tiene ciencias auxiliares, de que la sociología es auxiliar a la historia, la psicología es auxiliar a la historia, la geografía es auxiliar a la historia, ¿ok? Este es un progreso, un proyecto de que se proponía hacer de largo alcance para que la historia fuese colocada como el centro de todas las ciencias sociales y se alimentara de todas esas ciencias auxiliares, ¿ok? Por supuesto, ellos se van a alimentar del movimiento de Durkheim y Marcel Mauss, del que ya habíamos hablado, que es el movimiento sociológico, ¿ok? Donde la historia muestra sus primeros rasgos de totalidad, ¿ok? Con esa metodología del hecho social total, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasa? Ese hecho social total era lo que se hacía en esa primera historia grande, de las grandes cosas, lo que decía Comte, la historia sin nombres, ¿no? Sino la historia de las grandes estructuras, de los grandes procesos, de los grandes hechos. Entonces, bueno, Anales en este contexto se convierte en una revolución historiográfica porque va en contra de todo eso, ¿sí? Y amplía ese método de conocer la historia de la humanidad. Y ahora, para Anales, es importante visibilizar a otros actores sociales y otros aspectos de la humanidad que son diferentes a la grandeza heroica del positivismo y a la historia para las grandes memorias. Esa es la gran contribución de la historia de los anales, que rompe con esa historia heroica, que mantenía incluso un poco de esos valores caballerescos del historicismo del que estuvimos hablando en un principio en este video. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, entonces, uno de los principales fundadores, Locke, em, antes de él hacer su obra, nosotros conocemos a Bloch por su obra Apología por la Historia o en español Introducción a la Historia, ¿no?
que es un texto fundamental, básico, manual para hacer historia. Todos los historiadores tienen que leer este libro, eh, porque sí, o sea, aquí no hay opciones. Si nosotros queremos decir que estamos formados en historia, como mínimo debemos haber leído algunos de los textos que estamos hablando aquí. Pero él, antes de hacer esta obra, que esta obra fue publicada póstumamente después de que él murió, él ya era un connotado medievalista, hacía muchas historias medievales y su obra maestra por la que se conoce es por los reyes taumaturgos. En esta obra él explica cómo los reyes franceses e ingleses de los siglos XVI, perdón, de los siglos XIV al XVI, ellos tocaban a los enfermos con sus manos y curaban a los enfermos, ¿no? Era una cosa que se le atribuía a los monarcas, ¿ok? Entonces, es reconstruir esa historia de cómo ese imaginario político hacía que unas personas que tenían poder político, además de poder político, tenían poderes celestiales y esos poderes hacían que tú te pudieras sanar, ¿ok? Aquí se cuestiona por qué los súbditos creían en esa curación, en esa sanación monárquica, ¿ok? ¿Y qué impacto tenía esto en la monarquía absolutista? Entonces, no es que no estamos haciendo historia fuera de la política, no es que estamos haciendo historia fuera de la política ni desvinculada de la política, sino que le estamos dando otra visión. ¿Cómo se mantienen los mecanismos de poder a través del imaginario popular, por ejemplo? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta es una de las grandes obras, íconos, y que rompe con todas las formas de hacer historia anteriormente. Bien, muy bien. Febvre, que estudia su obra, digamos, también maestra, es el problema de la incredulidad en el siglo XVI, la religión de Rabelais, ¿sí? Es un libro basado en la novela del Gargantúa y Pantagruel de Franco Rabelais, ¿ok? Donde estudia el problema de la incredulidad, ¿ok? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué tipo de problemas son estos? ¿Sí? Son problemas, la incredulidad es un problema que tiene que ver con la mente, ¿no? Con cómo percibimos las cosas. Entonces, algunos historiadores hablan de los primeros atisbos de psicohistoria en la forma de hacer historia. Todavía en esta época no existe la psicohistoria, que hoy en día sí está mucho más en boga y mucho más activa a finales del siglo pasado, desde finales del siglo pasado, pero aquí se sentan las bases para crear el término de lo que es la cultura popular, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta también es una obra de la que Lucien Febvre se conoce por otra gran obra que es Combates por la Historia, eh, que son como los manuales más significativos de Anales, ¿no? Introducción a la historia de Bloch y Combate por la Historia de Febvre. Pero ellos tienen grandes obras maestras porque ellos eran historiadores de oficio, se dedicaban a escribir sobre estas cosas y a crear conocimiento sobre estas cosas. Entonces, bueno, ellos fueron formados por Henri Pierini, que fue también un historiador belga, y él basa su obra incluso en historia económica y social, no política. Bien, ¿qué pasa con esta influencia de Bloch y de Febvre? Que las formas de hacer historia se amplían, salen de lo político y ahí se empieza a incluir una historia que incluye lo económico, lo social y lo psicológico incipientemente. Todavía no se define ningún concepto en relación a esto. ¿Ok? En 1929, este enfoque económico y social no está vinculado con el marxismo. ¿Ok? Recuerden ustedes cuando hablamos del marxismo, que el marxismo llega a Venezuela en 1960, mucho después, ¿ok? Es cuando empiezan a verse influidas las obras de historia en estos parámetros de historia económica y social del marxismo. Lo mismo pasaba en Europa. Esos textos de Marx, ellos fueron dados a conocer, digamos, fuera de las fronteras de Alemania y a expandirse a partir de 1935, ¿sí? Es como otros textos históricos que han sufrido suertes diferentes
Por ejemplo, nuestra acta de independencia apareció 100 años después, en 1910. El archivo de Miranda, para nosotros es muy natural que esté donde está el archivo de Miranda, pero el archivo de Miranda estuvo desaparecido por mucho tiempo y después fue recuperado y tiene toda una historia. Bueno, lo mismo pasó con los textos de Marx. Ellos vienen a conocer la luz pública mucho tiempo después, ¿ok? Entonces, esta historia económica y social de la Escuela de los Anales no precisamente tiene que ver con el marxismo, lo que no quiere decir que después se vincule con el marxismo, pero en un principio no es así, no tiene vinculación, ¿ok? Bueno, de esto ya les hablé un poco y es que la Escuela de los Anales tiene inspiración en la psicología. Los procesos de la mente son muy importantes en la construcción de histórica por lo humano, porque la mente es inherente al humano y lo que tiene que ver con las construcciones mentales, los idearios, los imaginarios, em, las ideologías, todo esto tiene que ver con la historia social ineludiblemente, ¿ok? Por supuesto, la geografía y la sociología, ¿sí? Eh, Fíjense, ¿por qué pasa esto? También porque se produce esta revolución histórica o esta revolución en las formas de hacer historia. Es porque em, la escuela de Durkheim, la sociológica de la que hablamos al principio, que fue más promovida en la parte de historia por François Simian, ¿ok? Ellos hablan o querían instaurar a la historia como, digamos, a la historia no, a la sociología como la madre de todas las ciencias sociales. Y servirse de la historia para cuando tuvieran algo cronológico. Esto pasa por el mismo contexto de la guerra franco-prusiana, ¿ok? De la Primera Guerra Mundial, que ya habían sucedido y donde habían esas fricciones entre Alemania y Francia, ¿ok? Perdón. Y, ¿qué pasa con esto? Entonces, la sociología quería imponerse como la madre de todas las ciencias sociales. Y Anales dice, no, nos tenemos que sobreponer a esta realidad histórica, la historia tiene que ser el centro de las ciencias sociales, ¿ok? Esta Alemania de 1860, donde están las tensiones, en 1870, es la Alemania en la que von Ranke hace su historia, ¿ok? Es la alemana donde Francia pierde en la guerra franco-prusiana mucho territorio y minas y un montón de cosas que después son recuperadas en la Primera Guerra Mundial y Hitler después tiene todo esto en cuenta, ¿no? Entonces esas fricciones entre Alemania y Francia también tienen influencia en estas revoluciones historiográficas, ¿bien? Bueno, los franceses, por supuesto, decían, no, no, la historia tiene que ser más fuerte que la sociología y tenemos que hacer otro tipo de historia problema porque los alemanes no nos van a ganar. Siempre los contextos históricos tienen que ver con los procesos sociales. El proceso de crear conocimiento, de hacer historia, es un proceso meramente social también, ¿ok? Entonces, bueno, en esta época se utiliza el término de utillajes mentales, que, bueno, fue acuñado por Bloch y Febvre, pero no aparece directamente en esta historia de ellos, como ya les dije, empiezan los primeros atisbos de la historia psicológica, sino que esto empieza a ser parte, esos utillajes mentales, de lo que después, más adelante, en 1980, se llamó la historia de las mentalidades. ¿Ok? Todavía hay debate sobre que si la historia de Febvre y Bloch tenían los primeros atisbos de psicohistoria o de historia de las mentalidades, en fin. ¿Ok? Las grandes obras de Febvre y de Bloch, el problema de la incredulidad y los reyes taumaturgos tienen estos atisbos de historia de las mentalidades, pero ellos nunca definieron el término mentalidades allí. ¿Ok? Es después, en 1870, 80, que esto toma parte en el desarrollo de Anales, pero esto ya es en otra etapa del movimiento de Anales. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, este video lo vamos a dejar hasta aquí. En el próximo video les voy a explicar la segunda
eh, tercera y cuarta generación de análisis. ¿Ok? Eso lo vamos a dejar para un siguiente video porque este ya está un poquito largo, ¿sí?